Y van a Mykonos y ahí se encuentran un plato de calamares que en cualquier lugar de Grecia uno los paga en promedio 12, 15 euros. En Mykonos estaba 80. Para mí Grecia es la Argentina, Europa. Sí, es verdad. Es más, tengo una experiencia. Acá voy a hablar algo que no es muy. Yo creo que la mejor época para venir de vacaciones a Grecia es. El mejor plato griego es... Todo Atenas descubre lo que nadie ve. Todo Atenas, la historia vive otra vez. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo anda, Lisandro? Por fin se cruzaron los planetas y pudimos juntarnos para hacer este video, para hablar un poco de nuestra experiencia viviendo en este país. Estamos en Grecia y en esta hermosa ciudad llamada Atenas. Sí, a ver qué tenés para contarnos. ¿Qué Vos tenemos, qué que tenemos tenés para más conversar? años. ¿Cuándo llegaste vos acá? Yo llegué hace casi 9 años o 9 años ya. 9 años, sería en el 2017. Llegué en 2000, 2019. ¿Cuántos años son? Estoy mal de 2019. matemáticas. Ah, no hace tanto. No, Yo estoy acá desde el 2007. 2007, ya casi 20 años. hace 19 años. bastante, sí. Y me imagino que habrá cambiado un poco la ciudad entonces. Cambió mucho Grecia, cambió mucho el país. Desde que estoy viviendo acá, hubieron varios cambios, sí, sí. Para empezar a desglosar un poco tu experiencia acá en Atenas, ¿qué es lo que más te chocó cuando llegaste? ¿En el 2007? Bueno, nosotros vinimos en épocas diferentes. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando recién vine, pues en esa época Grecia estaba viviendo económicamente en una etapa muy buena, porque había sido, en el 2004 fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, eso había generado mucho movimiento económico, mucha construcción, la gente tenía dinero, se vivía una bonanza, y eso me llamó la atención porque en mi círculo de gente conocida, amigos, tenían todos muy buenos sueldos, se vivía muy bien. Eh, Imagínate que hace casi 20 años el sueldo que ganaba la gente era muchas veces superior a lo que es hoy en día. Entonces, me llamó la atención eso, la bonanza y el bienestar que había. Que después, al año siguiente, empezó en decadencia con el tema de la crisis del 2008 y bueno, el 2015 fue la parte más fea, ¿no?, de la crisis. Y a partir de ahí empezó, bueno, a estabilizarse poco a poco hasta el día de hoy. Pero bueno, una cosa que me llamó la atención fue justamente la bonanza que había en ese momento, que le alcancé a vivir un periodo muy breve de un año más o menos. O sea, que la gente en su mayoría está bien económicamente. Sí, sí, en esa época prácticamente no existía la desocupación, los sueldos estatales eran altísimos. eh, sí, vivía Y, muchos dicen, una burbuja económica, ¿no? Había una burbuja que después se pinchó y bueno, el golpe fue grave a partir del 2008, pero el punto más complicado en el 2015. ¿Qué es lo que a vos más te llamó la atención? ¿Que más te chocó, ya sea culturalmente? Bueno, de tu experiencia, ¿qué es lo que más te chocó ese Argentina-Grecia al venir acá? Sí, cuando vine por primera vez, que me había tomado unas vacaciones de un mes, llegué en verano. Venía del invierno en Argentina, llegué en verano acá. Y lo que me llamó la atención de Grecia, el primer impacto, ¿no? Ten en cuenta que vine en el mes de mayo por primera vez, mes de mayo, verano, veranito. eh, el clima fue una cosa que sí que me impactó, el sol griego, el clima, muy agradable, el estado de ánimo de la gente también, que en verano, viste, que cambia, que el griego es un griego en invierno Es verdad, y otro griego en verano. En verano es como que, alegría total. sí, todo.
Y bueno, había mucha fiesta en la calle, eso me llamó la atención. Cuando vine por primera vez, esto fue en el 2007, recuerdo que se jugó esa semana que estuve aquí, la final de la Champions League en Atenas, y había mucho turismo italiano, inglés, porque jugó la final, creo, el Liverpool contra el Inter, si no recuerdo mal, un equipo italiano. Y bueno, mucho turismo, verano, fiestas, FanFest. Eso me llamó la atención, el clima que vivía en esa época Atenas, ¿no? Que también una bonanza económica. Si vivía bien en esa época, los griegos no había desocupación, tenían buenos sueldos. La comida griega me impactó, la comida es excelente. Está bien que hoy en día extraño el asado argentino, la pizza con fainá y el helado, pero aparte de eso, Grecia creo que tiene una de Y las... unas empanadas. No, la empanada no tanto, no la extraño. Buah. Pero sí la pizza con fainá, el asado y el helado argentino, que es muy bueno. Pero bueno, acá la comida mediterránea griega es de las mejores a nivel mundial. Es muy buena y muy variada, y me llamó la atención eso, que en cualquier sitio, en cualquier tabernita se come bien y a unos precios bastante económicos también. Se come bien y Y en barato. aquel momento los precios eran diferentes cuando, Sí, estaba mucho más barato que hoy en día. o Después sea, la gente ganaba más y era más barata la comida. la gente ganaba mucho más y las cosas eran mucho más baratas que hoy, sí. Sí. Algo más que te haya chocado. Em, Chocado, como un choque, a ver. Un eh, choque sí que te hizo de una bofetada de realidad. Decir, estoy en Grecia, acá ya no es lo que bueno, al conozco. principio fue todo muy, bueno, una cosa que a los que no estábamos acostumbrados nos chocó es que, bueno, que uno en esa época iba a cualquier isla griega y estaba toda la gente desnuda, algo normal, que nosotros era algo chocante, ¿no? En una playa, no habían playas nudistas, sino que en muchas islas la gente se ponía. Era como una playa Sí, mixta. sí. Y a nadie le llamaba la atención y bueno, a nosotros que no estamos acostumbrados a eso. Igual eso cambió, porque hoy en día no se ve tanto nudismo como hace 20 años. En esa época en cualquier isla se ponían en bolainas y era, bueno, algo llamativo, ¿no? Como algo chocante. Sí. Y bueno, contame vos, ¿qué fue el primer impacto así cultural o bueno, estilo de vida? El primer impacto. Bueno, a ver, yo llegué en 2019 en pleno verano, 9 de agosto. O sea, el primer impacto Atenas fue, vacía, 9 de agosto prácticamente, Atenas sería como el mes de claro, 9 de enero el en tema Buenos es, Aires. yo venía a Argentina y allá era invierno, Más o menos también pleno, como pasó a pleno mí. invierno, y yo salí del aeropuerto y me cociné. Estaba con campera, casi me agarró una ola de calor. Bajaste con Eh, el pullover de lana, el sí, y gorrito. después, sí, bueno, teníamos muchas cosas, pero después también a base de experiencias personales, a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de cosas que a veces son detalles del día a día, pero que te llaman la atención. Por ejemplo, esto, ¿no? Que en un hemisferio está con un clima y otro con otro, y acá yo estaba acostumbrado siempre, la Navidad, por ejemplo, a morirme de calor, y acá llegó la Navidad y Sí, era pleno pleno, invierno. pleno invierno, ¿viste? En Bueno, pero Argentina por ahí. eso es lindo. A mí me gustan las navidades en invierno. O sea, ahora, por ejemplo, me acostumbré a esto y Claro, yo me acostumbré también, pero en ese momento, claro, para mí fue chocante, porque yo en Navidad en Argentina me salía a tomar un Fernet con coca y de repente estaba encerrado en mi casa, iba a la ¿viste? pileta, en Navidad sí hace calor. Claro, algo así.
Pero Y ¿no te parece las navidades así en invierno que tienen otra magia, podríamos decir, otra... es lindo, pero esa magia yo creo que también está, o sea, tal vez indirectamente relacionada con que nosotros, por ejemplo, hay Navidad en Argentina, vemos películas del Grinch, de esto, del otro, todas son en invierno. No hay ninguna Sí, película que... Entonces nosotros igual ya como que ya no, era estaba... raro ya desde un principio. sí. Sí, pero me refiero a que, no sé, salir a caminar en la ciudad en Navidad con el frío, con la llovizna, y eso tiene su encanto, creo yo, tiene su encanto. A mí me gusta más el frío que el calor. Mm. Eh, ¿Y cuando viniste, fuiste a alguna isla, conociste? la verdad, no soy mucho de las islas no soy mucho, me gusta más ir a sitios más por el Peloponeso, mm, no tanto islas, porque no soy mucho del mar, de la playa, pero fui a algunas islas, fui a islas cercanas, a Poros, fui a Hydra varias veces, fui a Creta el año pasado. Creta es mi isla favorita, está Bueno, buenísima Creta. Creta a mí me gustó mucho y si bien fuimos 2 semanas, ahí está para tirar un No, y mes. bueno, Creta es la isla más grande de Grecia, tiene 3 ciudades importantes, de punta a punta necesitas 7 horas en coche para cruzarla, es grande la isla. Es Podría ser un grande, país aparte. podría ser un país, sí. Eh, bueno, Creta me gustó mucho en cuanto a islas, pero bueno, supongo que tu pregunta va más a islas tal vez un poco más chiquitas, ¿no? Que tengan playa y tal. Sí, yo Yo porque no me tengo mucha gustaría un experiencia. poco para que la audiencia conozca, porque yo noto que cuando vienen los turistas es como que conocen dos islas, Mykonos y Santorini. Y queríamos aprovechar este video también para explicarle a la gente de que Grecia tiene 2.000 islas, 2.000 islas de las cuales 200 tienen población permanente y tienen medio de transporte público, o sea que se puede ir en avión o en un ferry. En las otras hay que ir con una embarcación privada o de alquiler, pero eh, siempre me pregunto por qué el turista conoce Mykonos y Santorini. Y está bien que Santorini tiene una belleza única, particular, por el tema del volcán, que está en el fondo del mar, y bueno, y es toda una isla muy volcánica. Eh, Mykonos tiene un marketing y viene mucha gente a Mykonos sin saber de que hay a ese nivel de belleza, creo yo, como Mykonos, muchísimas islas en el mar Egeo, lo que son las Cíclades, como por ejemplo las Cícladas, como por ejemplo Tinos, Naxos, Paros, Antíparos, Sérifos, Sifnos. Bueno, hay infinidad de islas a ese nivel y a un precio terrenal, porque mucha gente viene de Sudamérica y conocen Mykonos y van a Mykonos y ahí se encuentran, por ejemplo, que un café que aquí en Atenas lo van a pagar 4 euros, en Mykonos lo van a pagar 15. O un caso que recuerdo ahora, porque estuve en Mykonos por trabajo el año pasado, un plato de calamares que en cualquier lugar de Grecia uno los paga en promedio 12, 15 euros, en Mykonos estaba 80. O sea, es otra gama de turistas. Se quedaron en el tiempo de Claro, cuando los griegos ganaban bien. turismo de... A ver, Mykonos es como Ibiza en España. O sea, jeques árabes, millonarios rusos, artistas de Hollywood, jugadores de fútbol millonarios. Entonces mucha gente yo conozco que viene de Argentina pensando en Mykonos y no lo disfrutan porque no tienen acceso a ese nivel de turismo, ¿no? En donde una reposera, o sea, una sombrilla con dos reposeras en una playa de Mykonos, como económico cuesta 100 euros. En las playas más baratas 100 euros la tarde o el día. Entonces, a mí me gustaría un poco aprovechar este canal para informarle a la gente y que conozcan qué se van a encontrar cuando vienen a las islas griegas. De las cuales, bueno, conozco muchas, pero me quedan muchísimas más por conocer. Hay muchísimas
muchísimas islas. Igual ahora que decís esto de las islas, yo creo que es también un poco marketing, ¿no? Hay mucho marketing alrededor de esas dos islas y El las marketing. otras se quedan muy atrás. O sea, hay mucha gente que, así como le pregunto a alguien, cualquiera sea, decime un templo de Grecia y me va a decir el Partenón, o me va a decir Acrópolis. Si le pregunto por isla, me va a decir Mykonos, me va a decir Santorini, Sí, porque son las más conocidas. Y sí, yo coincido en lo que decís, yo creo que hay mucha más oferta y son sí, islas pero tal vez más yo vírgenes en acá otros lados. quiero diferenciar. No, no son vírgenes, son islas donde. ¿Cuál? Porque yo No esas, veo una otras digo. diferencia entre el turismo de habla hispana y el turismo europeo, que no sean españoles. Porque es como que el turista italiano, alemán, no sé, bueno, ingleses, conocen más de Grecia y van, hay vuelos charters que van a todas estas islas y no van tanto a Mykonos, Santorini. Pero el turismo de habla hispana viene mucho y van a Mykonos porque es como que lo único que conocen. Em, Tienen un marketing seguramente, pero también yo creo que es de utilidad que le expliquemos a la audiencia de que busquen, que hay muchísimas islas que son turísticas también. Los griegos suelen ir más a estas islas y también el turismo europeo, ¿no? Islas como dije, las del Golfo Sarónico, no, Poros y Hydra están cerca, pero están las del mar Iónico, está Kérkira, o sea, Corfú, Paxus, Eh, Lefkada, islas muy bonitas, que son más como Jónicas. Sí. caribeñas con mucho verde, y las islas Cícladas, que están tienen otra naturaleza, más áridas, con las casitas blancas, puertas azules. De estas hay muchas, muchísimas. Dije Amorgós, Paros, Tinos, Folegandros, Siros, que es la capital de esas islas. Y después están, bueno, las Dodecánica, donde están Icarea, Bueno, esa parece es muy buena, ¿no? Icaria. Yo no he Rodos, ido, quiero ir, pero dicen que es muy buena y está. Es una de las zonas azules del mundo, que la gente sí, vive muchos años ahí. en Hay Icaria, estudios. bien. Sí, es una isla también muy particular y fantástica, Icaria, por las fiestas que hacen. Claro, hacen ferias, entiendo, Sí, todos los días prometo hacen ferias, ¿no? que vamos a hacer un video hablando de Icaria, creo yo, porque Solo Icaria. solo Icaria, porque es una isla también que hay Si querés mucho. un video de Icaria, Deja abajo Icaria, anotalo. Icaria ahí, queremos video de Icaria. Y con respecto a las otras islas, ¿dónde puede buscar información la gente? Bueno, por eso nosotros estamos nombrando varias islas como para que la gente las pueda buscar en el internet y ver de qué estamos hablando, ¿no? Después hay muchas islas Vos, muy bonitas un en el segundo, norte. perdón que te corte. Si vos sos un turista y tuvieras que venir a Grecia y elegir dos islas que no fueran Mykonos y Santorini, ¿cuáles irías? Solo dos. Solo dos. En base a tu experiencia, si a vos te gusta, no sé, la arqueología, bueno, dos islas que tengan eso. En base a tus gustos, Mm, decime dos Bueno, islas y decime qué te ofrece cada una de esas dos. Creta. Creta tiene playas alucinantes. Si buscan Creta, busquen Es verdad lo que dice, tiene playas increíbles. Balo, Falázarna, Está la de los sí. hippies, ¿cómo es la que tiene cuevas, no? Ahora se me fue el nombre, sí. Pero ¿sabes cuál es? Sí, sí. Bueno, igual Bueno, si lo buscan como Creta, playa hippie de Creta, les va a salir. Gavdos. Gavdos, que es una islita que está frente a Creta, donde van los hippies. Gavdos. No, es una playita que está en Creta, una Ah, playita que tiene cuevas, no me acuerdo cómo se hay llama. muchas. Pero no importa, lo pongo acá en algún lado texto. Miren, Creta tiene playas alucinantes, 3 ciudades grandes con aeropuerto, Iraklio, Rethymno y Jania. Ayos Nikolaos, que es otra ciudad importante. Jania, que aparece como la Canea en Google La Maps. Canea, Iraklio y Rethymno. Tengan en cuenta que en Creta, para ir de un extremo al otro por autopista, son cerca de 6-7 horas. Es una isla muy grande.
Entonces, Y ahí- Creta te ofrece playas. Playa. La gastronomía cretense que es alucinante. Sí, muy bien. Es alucinante la gastronomía. Eh, la cultura de Creta es diferente a la cultura del resto de Grecia, en su música, en sus danzas, en sus fiestas. Y Creta tiene sitios arqueológicos impresionantes. El que más se destaca es el Palacio de Knossos. Palacio de Knossos, donde está, eh, bueno, se ha descubierto un sitio arqueológico que perteneció a la civilización minoica o cretense, que son antepasados de los griegos. Es una civilización que aparece aproximadamente entre el 3000 y 2800 a.C. hasta el 1200. Se desarrolló ahí en Creta y ahí se encontró un palacio de esa época, el Palacio Knossos, que una parte está reconstruida, pero hay muchas ruinas y es un lugar fantástico, y esto está cerca de la ciudad de Iraklio en Creta. Sí, está en una Eso zona. está el top. Después hay montañas. Creta es tan grande que hasta tiene pistas de esquí. Hay nieve permanente. En Bueno, hay Creta, nieve sí. en invierno, Yo, ¿no? No permanente, perdón. yo que he ido, bueno, aún sin ser yo mucho de ir a las playas y tal, he ido a muchas. Y sí, la verdad que si bien Grecia en general tiene buenas playas, en islas también, incluso acá en la zona del Ática hay playas buenas, eh, en Creta era como que hay mucha más cantidad, no está, a mi parecer, que fui en julio, no estaba tan saturado de gente como en otros lados vi. O sea, al No, haber es verdad, Creta muchas, no. no hay, o sea, mucha gente puedes elegir y no está. Porque es una isla Las muy conocidas grande. puede ser que estén súper saturadas, pero te vas a otra y va a ser igual de celeste el agua, igual de transparente, Sí. no va a haber tanta gente, la vas a pasar bien. Lo que tiene Creta, que también hay muchos, como playas privadas, que si bien legalmente no pueden ser privadas las playas, pero están construidas de una manera los hoteles que dificultan el acceso. Entonces, ahí hay mucho turismo de lo que se llama all inclusive, con paquetes cerrados que no tienen el hotel, la playa y no Ahí salen de es ahí. un Sí, círculo, te dan de sí, comer, dormís, playa y sí, descansan uno, ¿no? Y hasta el casino hay adentro y todo. Pero bueno, tiene mucha oferta, mucha oferta. Creta es alucinante. Tengan en cuenta la isla de Creta para visitar. Y otra isla, porque me preguntaste por por dos. dos, sí. Entonces Bueno, Creta nos ofrece historia, gastronomía, playas y una cultura particular. bastante Sí, diferente, sí. sí, a la que se suele encontrar en la Grecia central, Sí, bueno, en el resto. sí, los cretenses bromean en independizarse de Grecia No, y hacer la República de Creta. los Es una broma, pero cretenses, no sé, tienen un arraigo y una identidad propia. sí, si le preguntás a alguien cualquiera de dónde sos, te va a decir griego. Y si le preguntás a un cretense, te va a decir yo soy cretense. No te Sí, va a decir de una griego, te va a son muy decir yo soy orgullosos, cretense. es verdad. Y de hecho, cuando se independizó Grecia, acá, Creta se unió casi 10 años, 100 años después casi, al Sí, país como griego. se unió, no sé si porque eran parte de Turquía todavía o no, Quedaron ahí en un limbo independiente. Ah, no espacio-temporal sabía y eso. ese fue el momento, en el 1900, cuando este Arthur Evans fue a descubrir el Palacio Knossos, después un italiano el disco de Festos, como que en ese Ah, momento aprovecharon de todo el mundo y fueron ahí a excavar porque no había, era como un no espacio, ¿viste? pertenecía todavía No a Grecia. pertenecía a nada y no, lo que menos necesitaban para excavar era un permiso y fueron ahí, recavaron todo y bueno, se llevaron muchas cosas también de ahí. Sí. ¿Y Otra isla, qué pasa? A grandes rasgos yo digo que Grecia tiene 4 tipos de islas. Las de, como dije, las del el mar Iónico, que son islas con mucho verde, con aguas turquesas, una imagen muy parecida a lo que sería el mar Caribe, ¿no? Ese tipo de islas, que están en el mar Iónico. Ahí está Corfú, Lefkada, Paxus, son las eh, Islas Jónicas, ¿no? las del Golfo, sí, jónicas, que están entre Italia y Albania. Bien, Después están otro estilo de islas diferentes, las Cícladas, donde está Mykonos, donde está Santorini, donde están, bueno, estas dos famosas, pero también hay muchas más como Andros, Naxos, Paros, Sérifos, Anafi, bueno, muchísimas, son muchísimas. Amorgós. Eh,
Esas tienen otra belleza, que es el agua más azul. Son islas secas. La típica postal con la arquitectura de casitas blancas con puertas azules. Ese es otro tipo de isla. Después están, bueno, Creta es otra categoría en sí misma. Y después tenemos las islas del norte de Grecia, que son, por ejemplo, la isla de Lesbos, Mitilini, que tienen otra arquitectura, otra belleza natural, más agrestes. Y las Dodecanisa, donde está Icaria, Rodos, ese tipo de islas. O sea que hay varios tipos de islas. Por eso me cuesta elegir una. Y yo iría a una isla de las Cícladas. Me inclino por Paros. Paros, Paros. sí. Bien. Paros. ¿Milos? ¿Te gusta Milos? Ah, Milos. ¿Sabes que nunca fui? Yo Pero vi tampoco. fotos y es hermosa. Milos. También, Milos, ahí está, un destino que iría. Sí. Bueno, hay muchas. Esto es un disparador para que la gente busque y se informe un poco, ¿no? Sí, bueno, al Para final que no estén colgados con Míconos. que no decimos que esté mal. Hay mucha gente que lo ve y bueno, pues, por sufrir de marketing o no, porque tal vez le gusta, hay mucha gente que hoy le gusta, Sí, y al final es decisión de cada uno. Nosotros sabemos que hay más islas, que hay más lugares por conocer, incluso pueden ir a Mykonos, Santorini y a otra isla también. Eh, Así que nada, espero que les haya ayudado acá las recomendaciones de Horacio. o a lo mejor los confundí un poco más, no sé. O tal vez Ya tienen los tickets comprados para escribí Míconos, acá confusión si te confundió confusión. más. Bueno, hablamos bastante de las islas, creo. Lo retomaremos en otro video próximo. Empezó la huelga, Sí, espero que no se escuche la huelga. voy a intentar filtrar. Las huelgas, ¿eh? Tocaste un tema también particular de Grecia. Las huelgas, hay muchas. Yo me siento como en Argentina, porque tenemos piquetes, huelgas. Mala economía. Ahora la economía viene un poco para atrás. Es una ciudad muy caótica, Atenas. Vamos a hablar ahora de Atenas, si te parece. Podemos Atenas hablar como de ciudad. Atenas y también, bueno, de un poco de la sociedad griega. La sociedad griega. Digo, de alguna manera, no comparando mejor o peor, ¿no? Pero A ver, vamos como, a hacer. como un versus Argentina, ¿no? Porque yo también coincido en eso que decís, que para mí Grecia es la Argentina de Europa. Yo te propongo un trabajo, un ejercicio así mental. A ver, decime 3 cosas que te parezcan iguales o similares en la cultura y la forma de vida griega con la argentina. Son buena onda, Son buena onda, son los griegos. a priori sí. Si te tienen que ayudar, son hospitalarios, te ayudan, te dan una mano, sin conocerte. Acá cabe aclarar también, digo, no sé muy bien por qué, tal vez coincidas, tal vez no. A los griegos les cambia la cara cuando uno le dice que es argentino. Si sos de otro país, Es verdad. no sé, pero porque no soy de otro país, pero cuando le decís que sos argentino, Maradona, Messi, fútbol, mate, Sí. bombonera y qué sé yo. Sí, es verdad. Es más, tengo una experiencia. Acá voy a hablar algo que no es muy. No cuentes para el próximo. Bueno, Dale. haciendo pie en esto que estás diciendo, a mí me llamó la atención al principio que los griegos tienen una especie de racismo contra los albaneses. Y muchas veces cuando yo al principio que hablaba en un griego extranjero, y a veces, no sé, por mi fisionomía, a veces la gente pensaba por ahí que yo era albanés y me veía en la obligación de decirle que era argentino, pues tirar en algún momento, sí, no, porque soy argentino, y es verdad, les cambia. La cabeza. Sí, Es que los griegos son muy racistas, pero eligen con quién. sí, No son racistas con todo. son racistas contra los eslavos, contra
Pero más los balcánicos, tipo, Los bueno, balcánicos, sí. Albania, sí, Georgia, sí, bueno, de Georgia, Polonia, sí, Bulgaria, no sé, muchos países, ¿no? pero Pero que sí, tienen mala fama acá históricamente también, ¿no? sí, pero Sobre todo bueno, la gente ahí nos adulta. estamos metiendo en un tema tampoco ríspido que me gustaría que no, no lo abordemos ahora. Pero sí, con el mundo latino en general, con los españoles también, con todo el mundo de habla hispana, hay muy buena onda, y en especial con lo argentino. Y yo creo que tiene que ver con el fútbol, porque hay muchos argentinos que vienen a jugar al fútbol, a Grecia, no solo en los equipos de primera, que pasaron varios argentinos, también los equipos de segunda, tercera, cuarta categoría. Entonces, como que siempre en su equipo de fútbol, que son bastante futboleros los griegos, Y viceversa, ¿no? pasó algún argentino y tienen buena... Y también con la música latina, se escucha mucha música en castellano, en español, y cuando vine yo a vivir en el año 2007, estaba muy de moda, se escuchaba mucho en las FM griegas, el tango electrónico. Música, en esa época estaba Otros Aires, Bajo Fondo, Tango Bajo Club, fondo conozco. Bajo Fondo, ¿qué más? Tangarto, bueno, se escuchaba en las FM y estaba muy de moda el tango electrónico. También Piazzolla se escuchaba. Ahora un poco que se fue esa moda, pero sí, Pero estuvo en aquel estuvo en momento. esa época. Pero sí, es verdad que hay buena Cambia, ¿no? onda con todo lo argentino y el día de hoy, sí, sí. Que está, digamos, somos bienvenidos, somos bienvenidos acá en este país. Sí, sí, yo te digo, creo que no son malos, pero se vuelven mejores. Si se enteran que sos argentino, Sí, porque como vos decís acá también venían muchos argentinos y bueno, como que hacían las cosas bien y estaba todo bien con los argentinos, pero también muchos griegos formaron carreras y se han ido de Grecia a Argentina y les ha ido bien, Onasi, por sí, bueno, ejemplo. Nassi hizo su fortuna en la Boca. El Eh, gran millonario Giorgalos, ¿no? También del Mantecol. Georgalos también es un griego. Bueno, sí, hay una comunidad griega muy grande en Claro, hay una Argentina. comunidad griega grande, En entonces, bueno, de Argentina. alguna manera, supongo que como nosotros sabemos que recibimos bien a los griegos saben Sí. que los hemos recibido históricamente bien también en Argentina. Pero bueno, volviendo a las tres cosas, o tres, cuatro, cinco cosas que te parecen similares entre los griegos y los argentinos. Me dijiste la buena onda. Una. Buena onda, comida. Para mí, bueno, es buena la comida, la gastronomía de la Argentina es buena. Sí, pero ahí no coincido porque no es la misma, No, no es la es misma, no diferente. tiene nada que ver, Sí. Igual la Argentina, pero en gusto, digo, bueno, a no mí es, me gusta. recorriendo un poco el mundo, la gastronomía argentina no es variada. O sea, sacando el asado, las Las pizzas, milanesas, las las empanadas, milanesas, sí, no hay mucha imaginación. Vos, como argentino, hay que decir la verdad, no hay imaginación con el me tema de saco la máscara. no, comparando con la comida mediterránea griega, A mí la comida griega me gusta mucho. pero es muy variada también, muy, muy variada. Sí, bueno, sí, tiene muchas cosas. Bien, Bueno, entonces, pero la- como cosas, pues, buena onda. buena onda, sí. Primero me dijo tres, Gastronomía, ahora me dijo cinco. Suma. suma, suma. La buena onda. La comida De comida. para mí, en experiencia personal. Y la naturaleza, a mí me gusta mucho la naturaleza. Tipo bosque, montañas, todas estas cosas que en Argentina Mucha diversidad, tenemos. mucha diversidad. Hay mucha diversidad, sí. Hay mucha gente no se da cuenta porque es un país balcánico también, Grecia, que va, sube, baja de acá para allá y tiene muchas montañas y tiene mucha naturaleza. Montañas, nieve, pistas de esquí. La gente no conoce de que en Grecia hay pistas de esquí de primer Claro, nivel, hay turismo, hay mucho turismo en invierno en también. invierno. En Pero no, invierno, sí, sobre todo los griegos, bueno, ¿no? Que van a esas tres esquiar. cosas para mí. Vos, si tuvieras Como que elegir tres cosas tres las repito, comunes. gastronomía, la gente buena onda y la naturaleza. Sí, pero yo iba más a las diferencias culturales, ¿no? O cosas en común. Por ejemplo, en común yo que encuentro. A los griegos les gusta mucho la joda, salen tarde. Los boliches aquí, como las discotecas, abren a las 2, 3 de la mañana, la gente suele ir a bailar.
hacen la previa en otros lugares, así como en Argentina. ¿Qué más en común? El tema de la familia, son muy familiares, juntarse a comer los domingos con la familia, a otro nivel, porque son más enfermizos el vínculo que tienen con la familia. Sí. Es muy común en Grecia que tienen casa de 3 pisos. Abajo viven los padres, en el medio los hijos y arriba los abuelos. Y Y en después va, Argentina va uno se va a pasando las vivir generaciones, se van mientras mudando. más lejos de la, Sí, sí, mientras más bueno. lejos de En mi tu familia, experiencia mejor. personal, yo muy familiar no soy, ni mi familia creo tampoco que es muy familiar, pero los griegos sí son Son muy son familiares. una Pero locura. a un punto sí, que el otro extremo. Y Claro. después los amigos, el tema de salir con amigos, juntarse a comer, juntarse a tomar algo. En eso se parecen mucho. Sí, Y yo cuando llegué, vos me dijiste que bueno, llegaste a una época donde los griegos ganaban un poco más y los sueldos eran un poco más altos y tal. Yo cuando llegué me dio esa sensación de que como en Argentina tengo 2 pesos y me los gasto, acá también, como que tengo lo que tengo, voy y me compro una hamburguesa, me compro un vaso de una gaseosa, algo. No son muy de ahorrar. bueno, eso depende de cada Digo, de una, de vivir cada el familia, momento, eso ¿no? digo. No de ahorrar, pero de vivir el momento. Son de vivir el momento, sí. Eh, bueno, ya eso, cómo maneja cada uno su Sí, economía, sí, no sí. tiene que ver con una cosa así general, ¿no? O como una característica social. Pero a rangos, grandes rasgos, yo te decía, el tema de la familia, el tema de los amigos y el tema de la diversión. Eso se parecen mucho a la sociedad argentina, digamos. Con otros matices, otras formas de vivir, pero, o sea, le gusta la joda, son familiares y le gustan los amigos. O sea, no es como en un país del norte de Europa que uno para visitar a un amigo tiene que reservar en la agenda a ver cuándo te paso a visitar y bueno, a ver qué tengo en mi agenda. No, acá puedes llamar a tu amigo griego y decir, bueno, ¿está en tu casa? Sí, paso y tomamos un café o una cerveza. Y en ese aspecto son... Yo siempre digo que Grecia es el país más sudamericano de De Europa. Europa, sí, ¿no? Sí, por eso te dije yo Eh, antes. Para mí es como la Argentina de Europa. sí, Para mí. y ¿qué más? ¿En qué aspecto también? Bueno, en lo malo también, porque Grecia es un país, bueno, Atenas es una ciudad caótica, el tráfico, uno se pierde el tiempo viajando, si te toca trabajar en un lugar, se van a encontrar muchas veces con piquetes, con manifestaciones, hay mucha burocracia, papeleo, eso ha cambiado últimamente. Y con el idioma, ¿cómo la llevas con el griego? ¿O cómo lo viviste al principio? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Hiciste algún curso? No creo que lo haya aprendido. No hice ningún curso. Pero hablas Eh, griego. hablo griego, pero hablo griego de lo que aprendí escuchando. También puede ser bueno cagar un libro, ¿no? Que leo un diario, por ahí veo la tele. Puedo leer, puedo escribir. eh, eh, puedo hablar también, fluido, me puedo comunicar. Hay palabras obviamente que desconozco, pero como desconozco en español también, yo me agarro el diccionario y me pongo a buscar en castellano, tampoco me sé todas las palabras, aunque soy nativo. Hay palabras raras que desconozco, pero sí es verdad que no me fue difícil para ser uno de los idiomas que mucha gente cuando hablo, o incluso griegos que me preguntan, ¿cómo aprendiste? Porque hablas muy bien. Eh, Tal vez les cuesta un poco creer que no fui a estudiar a ningún lado ni nada, pero la verdad es que no, solo lo aprendí escuchando, viendo, repitiendo. Al Se final te viví, pega, se te pega. se te pega y al final vivís acá y bueno, las cosas básicas son más sencillas, ¿no? Que uno las escucha todo el tiempo, en el día a día. Los saludos, ¿no? ¿Cómo estás? Todo esto es un poco más sencillo, por repetición lo aprendí. Y después muchas otras cosas también por necesidad. Al final acá yo no tenía más que una o dos personas que hablaban castellano, así que tampoco me quedaba otra. Para comunicarme con alguien, sí o sí tenía que aprender a la fuerza, digamos, tuve que aprender.
Sí, viviendo acá se te pega. Es verdad que también si uno habla inglés, los griegos hablan inglés. O sea, acá lo normal es que, sobre todo la gente joven, y no tan joven, ¿no? Pero las generaciones de 50 para abajo, todos hablan inglés de manera fluida. Entonces, si uno habla inglés, como que el griego no es tan necesario al principio, pero bueno, para vivir sí. Incluso muchas palabras, no sé si te pasó a vos, ahora me contás vos de tu experiencia, pero incluso muchas palabras también, como vas aprendiendo, y bueno, esta palabra que empieza con tal, si ya conozco que otras palabras que empieza con tal, bueno, como que más o menos vas deduciendo tal vez qué significa y por contexto también podés Sí. entender, ¿no? Tal vez es una palabra, pero bueno, mm, por contexto lo vas entendiendo. Y para mí empezó a tener mucho más sentido el idioma español también, porque empiezo a entender de dónde vienen las palabras, eso para mí también fue bueno, me abrió un poco la Es cabeza. que está muy presente el griego en el castellano. Hay muchas palabras que usamos a diario que vienen del castellano, sí. ¿Tu experiencia? ¿Vos? No, yo me puse ¿2007? mucho las pilas ya 2 semanas antes de que había planificado venir a Grecia. Ah, bueno, Hice un curso intensivo de todos los días durante 2 semanas en la Asociación Griega Argentina, en ¿qué es Buenos el Aires. Nostos? ¿Cuál es? En la Asociación Nostos, sí. El Nostos. Ahí estudié 2 semanas, donde aprendí lo básico, Oh, saludar, los vos estabas números. Bueno. súper preparado. Yo llegué acá no sabía decir pero ni Dos hola. semanas, no, pero pará, después vine acá y hice un curso de 3 meses intensivos en la Asociación Griego-Americana. Durante 3 semanas eran 3 veces, durante 3 meses, 3 veces por semana eh, eran 2 horas diarias. Y después mirando muchas películas griegas, escuchando música en griego. Y después hice un curso de un año en la Universidad de Atenas, donde ahí saqué un certificado oficial En la Capodistríaca. en la Universidad Capodistríaca de Atenas, y donde hay una facultad de griego para extranjeros. Un añito, 3 veces por semana, 2 horas. Sí. Y ahí rendí, oficialmente tengo el diploma de que sé hablar griego. Pero ese diploma es útil para actividades si querés estudiar algo acá o, por ejemplo, para sacar un permiso para tal o cual negocio. A veces te lo piden, siendo extranjero residente acá. Te Pero sirve, digamos, un papel sí, útil. sí, me parece un papel útil, sí, sí. Yo no lo tengo que sacar. Ponete las pilas, sacalo. Tengo que ponerme a estudiar. Hay Hay que estudiar, un contraste diferente, ¿no? Yo te digo, hay que poner la llegué, cola en no. la silla y estudiar, Sí, leer. yo llegué, no sabía decir, pero ni A. No sabía lo que era la alfa. No sabía nada. Sí. Ah, 0-0, ¿viste? 0-0. No sabía nada. Yo pisé el país, no sabía. ¿Hablabas inglés al principio o poco? Sí, pero tampoco lo estudié nunca. O sea, creo que que está bien mi inglés, me puedo manejar, hablo fluido, pero tampoco lo estudié. Pero sí, a ver, el Autodidacta. tema es que también en mi círculo familiar nadie hablaba inglés, Mm. solo hablaban griego. Entonces, Y ahí se te pega, se te pega. Y después me ayudó mucho, que imagino que a vos también, el se tema te pega por necesidad igual también, no de es vivir, de solo. tener contacto con griegos, se te va pegando. Viviendo en un lugar tantos años se te pega. Sí, yo tuve laburos también en los que me involucraba con griegos y eso me Claro. ayudó también, porque no es no es el caso de todos, pero mucha gente, independientemente de sea hispanohablante o no, por ahí son franceses o italianos y vienen y se mueven en un círculo Mm. de su gente, ¿no? Entonces se manejan con el italiano o con el inglés y no lo aprenden. Hay gente que está hace muchos años y no se pone a estudiar, tampoco lo necesita, no está mal, pero bueno, a mí me gusta, más allá de si me es útil o no, me gusta igual como idioma, está bueno aprenderlo, para mí buena la experiencia. Bien. Y otro tema te quería preguntar, para informar también a la gente que está pensando en venir de vacaciones o con respecto al clima, ¿cómo vivís el clima durante todo el año? Las estaciones, ¿te parecen frías? ¿Te parece que hace mucho calor? A veces me preguntan la gente,
voy a viajar en tal época, ¿qué me pongo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo describirías al clima griego? Lo describiría bueno, templado, cálido, como unos 8 meses. Todo un meteorólogo. Sí, bueno, templado, cálido, con una máxima de... no, pero yo creo que unos 8 meses, no sé, más o menos, hay un buen clima, ¿no? Verano, verano. Sí, hasta Verano. Sí, sí. octubre incluso, yo Sí, yo creo. creo que en Grecia, bueno, hablando de la ciudad de Atenas, tenemos dos climas, invierno y verano. O sea, hay una transición muy breve de primavera a otoño, pero básicamente es a rangos, grandes rasgos, verano e invierno, invierno y así. Sí, pero El varía de verano, año a año, ¿no? También. El año sí, pasado, en esta fecha, no sé si estaba así el clima. estamos en mayo, el año pasado sí hacía calor ya en mayo, Ya hacía ya calor. hacía calor. Bien. Sí, es como que en mayo comienza el verano y mayo, junio, Pero, julio, agosto, por ejemplo, septiembre, calor, calor. La primaverita sería abril claro, en y marzo, ¿viste que se pone en el Martaki? El... el Mardaki es Sí, explica que. una pulserita que se lo ponen en el De mes de River, marzo. de River, eh, de River, ¿no? no, de cualquier color, no, Yo siempre la veo blanca y roja. cualquier color. Ah, sí, una pulserita de cualquier Sí, color. sí, que Siempre se blanco lo y rojo ponen la en veo. marzo y la idea es que esa pulserita los griegos la llevan aquí hasta cuando empiezan a bañarse en el mar. Sí, es para Eh, protegerse del sol, ¿no? Algo así. sí, ya en mayo, junio, ya la gente empieza a ir a las playas Sí, pero y el eso año con el agua pasado, de mar va disolviendo y se rompe, se va. sí, el año pasado me acuerdo que en marzo no hacía calor en marzo, que supuestamente empieza a salir el sol y qué sé yo. En mayo sí, pero estuvo, no sé, medio lluvioso el año pasado. Por eso Sí, digo, marzo suele para hacer mí frío, es el mes más frío, de marzo. año a año va variando. O sea, he tenido años que en marzo estaba bien el clima ya y otros que no. Sí, pero Digo, marzo por ahí siempre yo es más vengo, inestable. Marzo siempre es se- que hace un poco de calor, un poco de frío y sí. En abril ya empieza un clima. digo, para alguien que no lo tome como referencia, si, no sé, tengo un primo que vino y me dice, sí, andar marzo, que el clima está genial, y yo vengo y está... Creo que confundimos a la gente con lo que dijimos ahora. A No ver, se confundió nadie a ver si acá, está de acuerdo. Pará. no se confundió nadie. En abril empieza veranito, pero puede hacer a veces un poquito de frío. Abril. Veranito, primavera. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, calor. Mediado de noviembre, calor. Después, poquito fresco. Abril empieza. Abril, no, diciembre empieza el frío hasta diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo inestable, Inestable. inestable marzo, con lluvias prolongadas. Sí. Bueno, no, Entonces, pero mejor época para vos, vos tenés que venir, mejor depende de época, cada. La mejor época para venir de vacaciones, ¿qué pasa? Julio, agosto hace muchísimo calor. Muchísimo. Insoportable. pero aunque hace mucho calor, en agosto los griegos desaparecen de la Los ciudad griegos, y solo hay como solo hay turistas. la ciudad queda vacía en agosto, a mediados de agosto. Eh, yo creo que la mejor época para venir de vacaciones a Grecia es septiembre. Y septiembre y junio. Junio-septiembre. ¿Por qué? Porque no son temperaturas tan extremas. Ya hace calor, pero no es un horno. Se puede disfrutar del mar, se pueden bañar en el mar. No hay tanto turismo como en julio y agosto. Se consiguen mejores precios para un hotel o para una vivienda de vacaciones. Y no es la locura de julio-agosto en cantidad de turistas masiva, ¿no? Que suele haber. Sí, a mí sí, coincido. Para mí esos meses ya terminando el verano son buenos para venir.
Pero es verdad que mucha gente tal vez tampoco puede tomarse vacaciones en ese momento, pero para los que puedan, es bueno. Yo en el inicio del verano no vendría. No, de verdad. Bueno, me gustaría retomar de nuevo el tema de la gastronomía y hacerte una pregunta. Tiene hambre ya. ¿El mejor plato griego es El mejor plato griego es... Está difícil. Pasticcio. pasticcio? El pasticcio me Pasticcio, gusta mucho. pasta, carne picada, crema bechamel. Sí. Mirá, Ahora vos. El mejor plato griego es... calamares fritos. Son excelentes. Los calamares fritos con una cervecita en verano y una ensaladita griega es lo más. Y la comida rápida griega, souvlaki y gyros, También, sí, eso... tanto de pollo, de Sí, cerdo. uno Sí, puede vivir a giros acá. Es sí. económico, está regulado el precio por la ley. Ah, sí, no Y sabía eso. ¿Cómo está regulado el precio por la acá en ley? Atenas está regulado el precio. Y No el puede agua ser. también. El agua sí, el de medio litro y el de Y el giros litro y también. medio. ¿Al giros también? Sí. ¿Cuánto ¿Vos es máximo? cuando viniste no salía menos? No me recuerdo, sí, aumentó un poco desde cuando empezó. Claro, va Ahora está aumentando porque 4. van aumentando el máximo. Hay una Ahora creo escala. que está en 360 como máximo. Pero en algunos lugares se lo cobran 4 Si te sentás. Yo siempre estoy hablando de takeaway. para llevar. Si te lo llevas Para si te llevar. lo llevas, máximo te pueden cobrar 360, algo así. Creo que está ahora en 360. Busquen, pero sí está regulado. Acá en Atenas, ¿eh? Si te vas a Mykonos, te cobran un giros 700 euros y ya está. Pero está regulado por la ley, sí, el giros y el agua. Che, y antes de, bueno, para ir cerrando, ¿hay algo de lo que te gustaría hablar que no tocamos? Otro tema ¿Para otro video que... o este? No, para cerrar ahora y bueno, y si a la gente le gusta después que dejen los comentarios sobre qué temas quieren que hablemos y lo desarrollamos en los próximos videos. Pero vos, para ir cerrando, ¿qué otra pregunta tendrías? ¿O qué te gustaría contarle a la gente, a la audiencia, con respecto a tu experiencia en Atenas? ¿O que quieras preguntarme? Eh, bueno, que, que se entienda siempre, para mí es importante que se entienda siempre cuando uno viene de otro país, que las cosas acá o en otro país, el que sea, no funcionan como en nuestros países. Que cada país tiene sus ritmos, sus tiempos, funcionan de determinada manera, porque bueno, siempre oigo comentarios negativos de que, tal cosa, tal otra, Sí, y mucha gente trata de traspolar su forma de sí, vida a otro país y eso es un error que, sí, que mucha gente comete. sí, es como que al final yo, si voy, por dar un ejemplo, voy a Egipto, no voy a decir, la Acrópolis es mejor, o no voy a decir, el agua está más barata en Grecia. Eh, Digo, al final yo estoy acá, vine, Hay o que estoy adaptarse. en el tal país, vine, intento pasar lo mejor posible con lo que hay, con lo que veo, con lo que me ofrecen. Sí, es un Después uno puede tener punto, experiencias buenas o malas, tenés pero razón, muy importante eso, saber, y esto aplica tanto para Grecia como cualquier sí, país, eso, creo, digo, en pero cualquier país, adaptarse al ritmo de vida y a la forma de vida de cada lugar o y no intentar, ¿no? tratar Porque de, siendo argentino, por ejemplo, ir a otro país y tratar de vivir como argentino y de esa manera va a estar siempre añorando su patria. Entonces, no digo de adaptarse, sí, sí, olvidarse, no como, digo de no olvidarse, olvidarse, pero pero adaptarse al ritmo y a la forma de cada lugar, sí, ¿no? sí, 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 si vivimos como es nuestro caso, bueno, igual, al final con el tiempo igual como que te va llevando. Pero me refiero, por ejemplo, al caso del turista. El turista viene 3 4 días, no se va a adaptar. Pero bueno, llevarlo. Decir, bueno, esto, mira, qué curioso, ¿no? Tal vez poner el foco no en la crítica, sino en, bueno, mira, esto es diferente, esto se Sí, hace así acá. sí, sí. Em, sí, hablando un poco de esto que tocas, algo que noto, porque trabajamos con el turismo nosotros, em, algo que a mucha gente le pasa es que, bueno, es un choque en el sentido de que
los griegos, si bien son muy abiertos, amables, te van a ayudar muchas veces, tienen hasta que uno interacciona, a veces tienen una forma de ser un poco que parecen rudos o toscos. Son serios, hablan de una manera muy cortante o con un tono que a veces parece que están de mal humor, pero no, es su manera de ser. Entonces, eso cuesta a veces entenderlo. Uno a veces lo toma personal y dice, me habló mal. No, no te habló mal. Es la manera que tienen de hablar A ellos. mí me pasó muchas veces en trabajos, por ejemplo, que tal vez me decían, eh, no, no, le preguntaba algo, me decían, no, no, seguí con lo que estás haciendo, ¿no? Y en mi cabeza sonaba, no, no, anda a seguir trabajando, pero de mala manera. Yo me volvía loco y me acuerdo que no reaccionaba en contra de la persona, pero sí iba a preguntar a otras griegas, ¿esto que me dijo se interpreta mal o es normal? Digo, ¿así te lo diría a vos también o me lo dijo a mí así? Y al final sí, hay maneras que entre ellos se manejan así y parece como una respuesta negativa o dicha de mala manera, pero así es como la dicen, como que son un poco más secos, ¿no? Sí, Así, como que le preguntas algo y te dicen no, no, sí, no te no, ¿por qué no? o te hacen, Eso significa no. eso significa no. Mira, O a veces ni siquiera hacen el piquito y hacen, levantan nosotros, la ceja nomás. símbolo que significa no. Vamos a hacer un Sí, video con respecto a la gestualidad griega. Mirá, algo que a mí me chocaba mucho al principio y que ahora me acostumbré, ¿no? Porque es su manera de... ¿No te ha pasado, por ejemplo, estás en una reunión, por ejemplo, familiar o de amigos, y por ahí uno se va sin saludar? Se van, no saludan. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados en que te vas, o cuando uno llega saluda a todo el mundo, y cuando se va saluda a todo el mundo. Los sí, griegos no, se van sin avisar. no, a mí Y no a me veces pasa, yo, ¿eh? no me ha pasado. Bueno, a mí me pasa mucho, lo veo y se van sin saludar, pero porque no está en su cultura de saludar cuando se van, porque ellos consideran de que si están conversando, por ejemplo, un grupo de amigos o una familia, bueno, no interrumpir y se van para no molestar a los que están hablando. Ajá. Entonces, y uno dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se fue sin saludarme? Pero no, no pasa nada, es que bueno, no saludan. O hacen un saludo así general a todos y se van. Sí, sí, bueno, eso también, otras cosas que podría entrar en la categoría de cosas chocantes, ¿no? Al principio Diferente, sí. que nosotros damos un beso a todos, ¿viste? En general, o no sé en tu experiencia, pero en mi caso yo la veía a mi vieja tal vez 3 veces por día y las 3 veces que entraba a mi casa le daba un beso Sí, y acá no te dan no, un beso acá no, el beso tiene que ser algo muy íntimo, y no muy se formal, saluda, sí. familia, bueno, se dan 2 besos también, bueno, acá ya entra toda la revuelta también de la religión y todo eso, pero sí, acá también el tema de los besos o de esa cercanía, ¿no? En ese sentido son un poco europeos. Distante, sí. Sí. Sí, hay muchas cosas parecidas a nosotros y otras cosas diferentes, como todo. Bueno, Bueno, Lisandro, un placer haber compartido contigo esta... Ya llevamos casi una horita hablando, 55 minutos. Eh, y bueno, nos comprometemos a seguir haciendo este tipo de contenido para que la gente conozca un poco más este país, la forma de vida griega. Pasaremos también información respecto a las actividades que se pueden realizar aquí, los lugares que se pueden visitar. La idea es, bueno, establecer un contacto con la gente que está interesada en Grecia, en Atenas en particular. ¿Querés cerrar de alguna manera? sí, sí, con lo que dijiste, yo creo que lo dijiste muy bien. La idea es siempre intentar sumar tanto a gente que, bueno, en este caso, para abrir estos videos de charlas, un poco más de presentación, pero la idea es mostrar en general cómo se vive, también si alguien está interesado tal vez en vivir, no venir ya de turista, también le puede servir otro tipo de información y sobre todo
aconsejar para que tengan una buena experiencia en la ciudad o en el país cuando Venir vengan? más preparados, más preparados. Más preparados, sí, protimacía. Bueno, encantado, Lisandro, y haremos más videos. Bueno, y saludos a la audiencia. Síganos. Esto no lo hagan tampoco en Grecia. No, esto nunca lo hagan en Grecia, que es un insulto. Ya lo explicaremos. Bueno, Como en MDQ, ¿viste? En MDQ que hacen. no, eso es un insulto. En griego ese gesto no lo hagan. Bueno, nos volveremos a ver. Dejen un like al video, y suscríbanse al canal. Y bueno, comenten y hagan las preguntas que les interesen con respecto a nuestra experiencia aquí en Grecia y en Atenas. Adiós. Nos vemos. Todo Atenas descubre lo que nadie ve. Todo Atenas, la historia vive otra vez.